ir de una vez al relato bíblico, pero yo decía que algunos, dije en grabaciones anteriores, algunos como Ananías y Zafira, como Pedro, como Saúl, el rey Saúl, como David, el rey David, como Adán, abrieron la puerta al maligno. Nosotros vamos a ver cómo eso sí tiene consecuencias. Y no es que Dios sea malo. Cuando Dios habló y le dio el mandamiento a Adán, dicho de paso, Eva todavía no había sido creada, y le dio el mandamiento, era para que Adán, en el momento en que se acercara el tentador, él tomara esa postura de cabeza que Dios le dio y él pudiera hablar. Y le dijo que nunca de aquel árbol deberían comer, de tantos que había en el jardín. Ese era el único árbol que no debían tomar. Una vez que la raza humana cayó, porque tomaron ellos la decisión que nunca debían haber tomado, a la raza humana quedó entenebrecida en su mente. Y desde allá hasta acá, el príncipe de este mundo, Satanás, ha obrado con mucho engaño a la raza humana. Él es el engañador y créame que tiene tremenda facultad para engañar la mente del creyente. Aquí tenemos en la escritura un caso. ¿Y por qué escogí este caso? No solamente porque quiero exponer cómo es que Satanás tiene la facultad de engañar la mente del creyente, especialmente cuando el creyente abre la puerta para eso. Cuando un pueblo también abre la puerta para el engaño. Cuando una congregación abre la puerta para el engaño. ¿Pueden haber congregaciones engañadas? ¿Congregaciones enteras engañadas? Sí, pueden haber. No solamente a nivel de individuo. Una congregación entera puede estar engañada. Y un pueblo, un país entero puede estar engañado. Pero bueno, cuando yo digo un pueblo, yo mayormente estoy pensando en el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que los pueblos que no han tenido la palabra de Dios, pues de por sí ellos viven en total ignorancia. Pero por ejemplo, en el caso de Israel en la antigüedad, ellos sí tenían unas pautas de vida y tenían la ley que les fue dada y tenían toda la escritura, todo lo que se conoce como el antiguo pacto. Entonces, quiero leer primeramente este capítulo que está en 2 de Samuel 24. Quiero leer esta porción no solamente para mostrar la capacidad de Satanás de engañar, sino porque yo quiero un poco hablar acerca del papel de Dios durante el tiempo en que el creyente está siendo engañado. Porque algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo puede un Dios justo permitir que su pueblo sea engañado? ¿Cómo puede un Dios justo permitir de esa manera el engaño? ¿O cómo puede un Dios justo permitir la manera en que, por ejemplo, Satanás le causó dolor a Job? De hecho, hay muchos creyentes que sienten pánico cuando leen el libro de Job. Y yo recomiendo que mientras un creyente no tenga bien afianzada su identidad en Cristo, que no lea el libro de Job, porque Satanás se va a aprovechar de su ignorancia para sembrarle toda una serie de pensamientos negativos y malos
acerca de Dios. Y uno de esos pensamientos, y te lo siento decir por acá porque puede ser que tú estés luchando con eso, uno de esos pensamientos puede ser, si lo permitió con Job, que era tan recto, ¿por qué no lo va a permitir conmigo? Dios no se complace en la maldad y es el punto que quiero resaltar hoy, que Dios no es autor de la maldad, ni se complace con la maldad, ni tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Dios es totalmente bueno, Dios es totalmente puro, Dios es totalmente santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso Él sí tiene derecho a juzgar el pecado. Él sí tiene derecho a juzgar la malignidad. Él sí tiene derecho a juzgar las malas intenciones de los corazones. Él sí tiene derecho a juzgar cuando Él dice que le crean, pero la raza humana insiste en decirle, no te creemos. Es una manera de decir que Dios es mentiroso, y el que piense que Dios es mentiroso, pues no es inocente delante de Dios. Hay alguna gente tan arrogante y tan orgullosa que dice, no, Dios no existe y yo soy puro. O algunos dicen, Dios es malo y yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eso es una ignorancia, eso es un entenebrecimiento en la mente, porque si conocieran a Dios, lo primero que tenían que hacer es hacer como muchas veces, o como hizo por ejemplo el sacerdote Josué, que dijo, miserable de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y algunos, miserables de mí, que mi rostro ha visto a Dios, o sea, Dios tan puro, Dios, ahora seguramente moriré. ¿Por qué? Porque hay una limpieza, hay una pureza total en Dios, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Bueno, con esto en mente, quiero empezar una palabra muy dramática que hay aquí. De hecho, quiero decir que algunos, y ya lo he expuesto en otras grabaciones, no solo que no soportan el libro de Job, muchos no, cuando leen el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como se le conoce, pero el Antiguo Pacto me gusta más, cuando leen el Antiguo Pacto se llenan de miedo, porque dicen, oye, ese Dios, aunque no lo digan, lo piensan, ese Dios no es como el del Nuevo Testamento, porque generalmente ven a Dios, al del Antiguo, como lo identifican con su padre terrenal que tuvieron. Bien, segunda de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Dios tiene ira? Sí, Dios tiene ira. El ser humano puede experimentar la ira porque es algo que le ha sido dado de Dios, porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. En ocasiones a Dios le dolió en el corazón, le dolió haber hecho a la raza humana, y le dolió porque la raza humana se había corrompido. ¿Le duele? Sí, le duele. Él tiene nosotros no debemos ver, Dios también tiene cosas, como si nosotros fuéramos lo primario. No, Él es lo primero y a nosotros nos creó a su imagen. Estamos muy centrados en nosotros mismos, pero es que Él nos creó a su imagen. Dios se goza, nosotros también tenemos esos atributos de Él. Nos gozamos, nos entristecemos, nos dolemos, nos airamos.
¿entienden? Pero es porque somos hechos a la imagen de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, ¿a quién se lo dijo? A Joab. Le dio la orden a Joab. Si ve, haz un censo de Israel y de Judá. Él le dio esa orden a Joab. Lo podemos ver en el versículo 2. Pero Dios, vuelvo a leer, no sea que surja confusión. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Incitó a David contra ellos, contra los israelitas. Quiero aclarar los pronombres y todo. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Dios incitó a David contra los israelitas a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y así hizo David. Lo vemos en el versículo 2. Lo dijo el rey a Joab. Joab era el general del ejército que estaba con él. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Fíjense que él no dice a Joab, ve y haz un censo de Israel desde Dan hasta Beerseba, porque Dios me lo mandó. Él no dice eso, como en otras ocasiones. Él obra y habla inspirado por Dios. Pero sin embargo, el versículo 1 nos dice que la ira de Dios se volvió a encender contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Cuando usted mira ahí la palabra incitó, es la misma palabra que está en Primera de Tesalonicenses 3:5. ¿Qué pasaba en Primera Tesalonicenses 3:5? Que Pablo había dejado allí establecida una iglesia o un grupo de hermanos, los había dejado establecidos allí. Voy a buscar la cita. Los dejó establecidos allí, pero pasado un tiempo, él dijo, ¿cómo estarán los hermanos en la fe? Él tenía por costumbre, cuando dejaba una congregación establecida, cada cierto tiempo, o sea, no es así como si una mujer dijera, parí hijos y los traje al mundo y allá están, sino que él no solo dejaba allí cuidadores y pasaba un proceso de consejería que les ayudaba y dejaba todo bien establecido, sino que después de cierto tiempo, él venía a ver cómo estaban, y si él no podía ir, él mandaba a alguien a ver cómo estaban esos hermanos, si habían permanecido en la fe, si no habían permanecido en la fe. En aquel tiempo no había celular ni nada de eso, así que tenía que ser así. Y aquí él escribiéndole a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:5, voy a leer desde el 4. Porque también estando versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Pablo sí tenía bien claro que los pecados nuestros sí vienen de parte del tentador. Satanás trata de hacerte creer a tu mente que no, que eres tú el malo, pero lo más inaudito es que también usa al evangelista para decirte la misma pregunta, para reafirmarte la misma mentira. Muchas veces usa al pastor para reafirmarte la misma mentira, o usa a diferentes líderes para reafirmarte la misma mentira, para que no te lo cuestiones. Pero Pablo sí sabía que había un tentador, y Pablo sabía que había maquinaciones. Por eso él dijo, no desconocemos sus maquinaciones. Pero lamentablemente la iglesia hoy sí desconoce, no absolutamente, pero en una gran gama de creyentes y de personas y de líderes